Hola compañeros y compañeras del curso Sociología del Arte y la Cultura. Esta es nuestra clase 2 sobre esta introducción que estamos dando a la sociología del arte a partir de algunos autores clásicos, ¿no? Los primeros autores que dieron pautas para pensar el arte en términos sociológicos, ¿no? Ya vimos las precondiciones en un video pasado y hoy vamos a ver los aportes de Carlos Marx a nuestro tema, ¿no? A la sociología del arte. Y bueno, aquí tal vez faltaría un último gran tema. Lo vamos a ver. Hay que decir que estos pensadores, por lo menos Marx, piensa a la sociedad en su conjunto, a la sociedad burguesa en su conjunto, por lo que no vamos a tener, digamos, una teoría marxista del arte de Marx, ¿no? Pero su metodología, sus inquietudes, sus hipótesis nos permiten pensar por primera vez al arte en clave sociológica y es muy importante, ¿no? Entonces, aunque es ambiguo, aunque no es el eje central de su reflexión, el arte está incluida porque Marx y el marxismo tiene como condición pensar la totalidad social, ¿no? De eso se encarga el marxismo. Así que muy bien, vamos a ver un primer aporte de Carlos Marx, es la noción base-superestructura, ¿no? Esto quiere decir que Marx le va a prestar una atención muy particular a la forma como la sociedad produce y se reproduce en los términos materiales. Cómo produce la sociedad todo aquello que necesita. Y cuando digo todo aquello que necesita es alimento, vestido, casas, entretenimiento. O sea, cómo la sociedad produce estas cosas, estos satisfactores materiales de la realidad social. Piénsenlo en sus términos, o sea, cómo produce la sociedad actual lo que llevan puesto, lo que comieron hoy, dónde se transportan, sus tenis, sus carpetas, sus computadoras, sus vacaciones, todas estas ideas, cómo se producen. Y entonces a ese cómo se produce, a esa estructura de producción, lo llamará Marx base económica, que estará obviamente planteada por, o sea, la base económica tiene una forma, un modo de producción que estará también formada por las fuerzas productivas y relaciones de producción. Esto quiere decir, estará implicada por, piensen, tierra, tractores, fábricas, tecnología, robots, etcétera, y relaciones de producción. Esto es una relación social dentro de la producción, porque produce con trabajadores, pero esos trabajadores tienen un lugar particular en la relación de producción. Por ejemplo, relaciones de producción aquí serán las que dominan, es de tipo capitalista, pero hubo relaciones de producción feudales, ¿no? Hubo relaciones de producción esclavistas, y entonces la base estará contenida, las relaciones de producción y las fuerzas de producción. Y eso forma la base económica que es fundamental. Marx dirá, es la parte más importante de la sociedad. O ahí se encuentran los resortes de la reproducción social en el siglo XIX, que era lo que le tocó pensar, pero diría en el sistema capitalista, ¿no? Entonces, esta es la clave de la sociedad, ¿no? Cómo produce lo que consume, cómo produce sus satisfactores, sus necesidades, y encontrará la base económica en el centro. Y funciona eso como una base, y lo que dirá Marx, y arriba de esta base hay un montón de cosas que lo va a llamar
superestructura. Y lo interesante es que piensa que la superestructura va a tener una relación con la base económica. Digamos, piénsenlo en términos, digamos, vamos al término más claro. Si la base económica tiene relaciones de producción entre quien posee los medios de producción y quien solo tiene para sí, para alimentarse, vender su fuerza de trabajo, o sea, de trabajadores y burgueses, la superestructura tendrá a reforzar esta estructura. En términos más simples, la superestructura defenderá el modo, la base económica del modo de producción de su momento, en este caso capitalista. Más simple aún, la propiedad privada de los medios de producción estará en las leyes. Entonces las leyes, dirá Marx, es parte de la superestructura que es o está relacionado con la estructura económica, ¿no? Entonces, lo que trata de entender Marx es que esta base económica, que es fundamental, es cómo se organiza una sociedad para producir lo que necesita y reproducirse ella misma, que en términos marxistas están englobados por fuerzas productivas y relaciones de producción, por máquinas, tierra, fábricas y las relaciones de explotación que se dan en cada una de estas, tienen un referente en la superestructura. Y la superestructura serán las leyes, la ideología, el arte, creencias, y un largo etcétera. No será la parte ideológica o la parte cultural en términos clásicos de lo que se entendía por cultura de la sociedad. Y lo que dirá Marx, esta parte de acá arriba no puede estar desconectada de esta, porque la sociedad es un conjunto, un sistema. Y entonces el arte, las leyes, la ideología tendrían que estar conectadas en esta parte. Esta noción es muy criticada, ¿no? Porque una lectura simple nos diría que encontrando, ¿no? O explicando a cabalidad qué es la estructura económica, podríamos encontrar todo lo demás. En un caso muy sencillo, el arte tendría que responder a la estructura económica, ¿no? Pero en una lectura no dogmática, veríamos que también las leyes, la ideología, el pensamiento, trabaja en la reproducción de la vida material. Esto es, que no sería una estructura, superestructura, sino que sería un todo dialéctico conectado, lo que va a explicar cada parte de la sociedad. Pero en términos muy claros, Marx diría, funciona para la reproducción de un sistema. Tanto la estructura, tanto la superestructura como la estructura material, ¿no? Están conectadas y hacen que funcionen. Podríamos tomar esta parte como la hegemonía en términos gramscianos. Pero bueno, la cuestión importante para pensar el arte es que Marx menciona el arte como parte de la superestructura, ¿no? Que es una parte que le da forma, que hace sólido, que refuerza a una estructura tal como la del capitalismo, ¿no? Que es fuerzas productivas capitalistas englobados en relaciones de producción capitalismo, que es la relación de explotación del trabajo, fundamentalmente, y es la producción, es la idea de la producción para ganar, no es el sistema capitalista, tendrá un refuerzo en la superestructura, que es las leyes, la ideología, las creencias, los deseos, la visión del mundo, ¿no? Esto, la estructura y la superestructura, producen hombres también. Un hombre con determinadas características. ¿Sale? Muy bien. Y ese hombre será un hombre alineado y un fenómeno ideológico de la reificación.
¿no? Marx sigue entendiendo, ¿no? Sigue trabajando. Además, estos textos de Marx, por ejemplo, estos tres serán muy del joven Marx, ¿no? El de estructura, superestructura, base superestructura será ya de un Marx maduro, que es el preámbulo al Capital. Pero vamos a regresar. Y entonces hay que pensar el hombre que crea el sistema capitalista. Y lo que va a encontrar es un hombre deshumanizado. Es más, la sociedad burguesa la encontrará como una sociedad deshumanizada. ¿Dónde vemos eso? ¿No? En la pobreza, en la miseria, en el atraso, en la ignorancia, en la violencia. Todo ello implicará fenómenos de la deshumanización del hombre. Pero además Marx, que es un gran humanista, digamos, a Marx le preocupan cuestiones fundamentales del sufrimiento del ser humano, ¿no? Le gusta o le gustaba mirar a la otredad, mirar al oprimido, al marginado, al humillado, al lastimado, al violentado. Y de ese campo, encontró a la clase trabajadora, ¿no? Como ustedes y como yo supongo, ¿no? Entonces, la clase trabajadora en Marx la analizará y verá que es una clase que está alineada, que su trabajo que produce con las manos, con su talento, con su fuerza y con su desgaste, es un trabajo que para él le parece ajeno. En crear un par de zapatos, un trabajador deja parte de su vida. Sin embargo, en la producción capitalista, ya el trabajo, por las condiciones de la fábrica, por la producción en serie, por las relaciones de producción, que es un burgués y un trabajador, ese par de zapatos le parece ajeno. Y no como fruto de su trabajo. ¿Por qué? Porque le pagan un salario por su fuerza de trabajo, pero no le pagan su trabajo, ¿no? Y entonces esta relación es la relación de explotación, pero además produce algo en el hombre, en el trabajador, que es la alineación, donde las cosas fruto de su trabajo parecen ajenas a su trabajo, donde, vámonos un poco más abstracto, la historia del hombre parece no hecha por el hombre, sino impuesta a los hombres, donde su cualidad como humano parece dividida, parece fragmentada, parece que no es un humano completo, ¿no? Es muy interesante esta parte. Y es el centro de la teoría marxista del trabajo y de la explotación. Piensen esto, un trabajador hace 10 pares de tenis en 8 horas, ¿no? Sin embargo, no le pagan lo que valen esos 8 pares de tenis. ¿Están de acuerdo? Porque si le pagaran lo que valen los 8 pares de tenis, pues ya no habría ganancia para el burgués, y el burgués tiene que ganar. Por lo tanto, no le pagan su trabajo, le pagan lo que desgastó de su fuerza de trabajo. No le pagan para que se vaya a dormir, para que coma y para que al día siguiente pueda seguir trabajando. Y entonces, esto ya parece, o esto genera que su trabajo aparezca como no suyo, sino de la fábrica o del burgués o de la marca, ¿no? Y ya no como fruto de su trabajo. Esa es la alineación. Pero la alineación se extenderá, ¿no? Abarcará, digamos, todo el campo de vida. Y un campo especial será el del arte. El arte es una cualidad humana. Es algo que nos diferencia
de los animales. Es algo que solo el hombre puede hacer. Sin embargo, en la sociedad burguesa, por su división del trabajo, por sus relaciones de explotación, el arte aparece como algo no humano, algo que necesita el don, algo ajeno a todos los hombres y propiedad de unos cuantos. Y entonces el hombre, que es un ser artístico por definición, porque el arte es humano, es lo más humano, si lo quieren ver de ese modo, aparece ya como patrimonio de solo unos cuantos. Y entonces el arte se le presenta a muchas personas como algo ajeno a su humanidad, alienado, ¿no? Y eso es tristísimo, pero piensen en eso. Piensen en una vida sin saber escribir. ¿Será menos humana que otra? Piensen en una vida sin arte, sin pintar algo alguna vez, sin leer arte, sin sensibilizarse con una obra de teatro, con la música. ¿Será una vida plena, plenamente humana? ¿O habrá ahí un problema de alienación? ¿No? Entonces por ahí va tejiendo Marx este sentido de la alienación en el capitalismo, donde las cosas frutos del hombre aparece como ajena al hombre, como la historia, el devenir, las relaciones de explotación, la mercancía. Ahí se da todo este fenómeno y tenemos la reificación o cosificación, donde lo hecho por el hombre parece como un sujeto. El hombre se vuelve una mercancía, ¿no? El hombre en términos capitalistas tendrá un precio y será, las empresas cuentan, ¿cómo cuentan al departamento donde contratan a las personas? Recursos humanos, ¿no? Entonces el humano pasa a ser un recurso de la empresa más. Por lo tanto, lo humano se cosifica, se hace cosa. Y la reificación va más allá. Las cosas se hacen sujeto. Como el dinero que se vuelve Dios, ¿no? Entonces el dinero adquiere una relación con la humanidad como sujeto, o la bolsa de valores. No dicen en el noticiero, hoy cayó 7% la bolsa de valores. ¿Qué es la bolsa de valores? ¿Qué hay detrás de la bolsa de valores? ¿Qué puede ser la bolsa de valores? Sino más que una reificación, donde al sujeto lo hacemos, digamos, a la cosa la hacemos sujeto. Entonces son otros fenómenos ideológicos que se dan en el capitalismo y que Marx prestó mucha atención. Muy bien, ¿no? De esto nos servirá para pensar que el arte en la sociedad burguesa está alienado. El arte está separado de todos los hombres. Separado, incompleto, corrompido, si lo quieren ver, porque le pertenece a unos cuantos y porque no puede escapar de esta relación que divide, que explota, que somete a las personas. Por lo tanto, es un arte alienado, es un arte no pleno en términos marxistas, y eso lo veremos más adelante. Bueno, lo vemos en el siguiente punto. Humanismo, ¿no? Y entonces Marx se presenta a pensar el hombre. Y el hombre tendría que ser un hombre pleno, completo, integral, donde su trabajo vea las cosas como producidas por el hombre, vea la sociedad como hecha por el hombre, vea el fruto de su trabajo como fruto de su trabajo y no como algo extraño a él. Entonces, esta idea del hombre estará en el centro
de la propuesta política del marxismo, ¿no? Entonces el hombre es un ser, es el gran creador de la sociedad. El hombre debería ser pleno. Y aquí es donde entra el arte. El hombre debería ser arte. El arte, al ser una condición del hombre, algo que solo el hombre puede hacer, lo hace una condición natural del hombre. El hombre es artístico, el hombre hace cosas bellas, el hombre tiene la capacidad de producir el mundo, de domar la naturaleza, ¿no? Entonces, esta visión del hombre se enfrenta a una visión de la realidad del hombre donde es un hombre no completo, donde es un hombre alienado, donde es un hombre explotado, donde es un hombre marginado. Y entonces lo que se propone Marx al pensar el hombre es verlo como un hombre donde el arte es parte central de su ser. Un hombre en plenitud, pleno, un hombre, y aquí nos adelantamos, digamos, multidimensional. Un hombre que no es nada más una parte de la fábrica, sino que es el creador, es la fuerza motriz del mundo, no nada más es un consumidor, sino que es muchas partes, es sensibilidad, es amor, es relación, es político, es artístico, ¿no? Y entonces en esta visión plena del hombre, el arte jugaría un papel central. El arte sería esencialmente del hombre y Marx diría de todos los hombres. Por lo tanto, en una sociedad liberada, en una sociedad igualitaria, uno ya no sería trabajador y otro sería artista y otro político, no. Todos seríamos hombres y a algunos de esos hombres les gusta pintar, hacer poesía, cantar. Y más allá, pensando en el comunismo, piensa en una sociedad donde uno trabaja tanto tiempo la tierra o la fábrica y luego se vuelve poeta de noche, ¿no? Y entonces el potencial creador del hombre ya no está apropiado por unos cuantos, sino que le pertenece a la sociedad. Y entonces todos seríamos artistas y entonces el arte tendría que desaparecer porque nos dedicaríamos a hacer una sociedad plena, bella y de hacer mercancías bellas y la belleza o la estética estaría en todas partes, ¿no? Y ya no seríamos como esta clasificación tajante que nos separa de los artistas, sino que seríamos hombre que pinta, mujer que canta, hombre que baila, hombre filósofo, mujer poeta, ¿no? Todos podríamos ser todo porque sería un hombre integrado, un hombre pleno, donde el arte jugaría una parte central de su humanidad. Tanto que tendería a desaparecer porque todo sería arte, ¿no? La belleza trastocaría nuestra forma de ser y de hacer el mundo. Como utopía, lo que me parece que suena genial. Muy bien. Y también se podría plantear una estética del arte, y es algo que se planteó mucho tiempo. Esto es hacer un arte marxista, o hacer un arte socialista. Y entonces podría estar desde valorar al pueblo, desde celebrar las tradiciones de la clase trabajadora, o un arte que muestre las contradicciones de la sociedad capitalista en la sociedad, ¿no? Un arte que piense en el hombre pleno y a partir de su arte vea las contradicciones de la sociedad actual o vislumbre un horizonte de transformación o integre el carácter artístico de todos los hombres a la sociedad, a todo el pueblo, ¿no? Entonces, a partir de esto, también se ha pensado estéticas del arte muy especial, que en México tenemos el muralismo, y en la Unión Soviética tuvimos el realismo social,
el arte político, también en muchos sentidos abreva de estas primeras bosquejos de teoría social del arte que da Marx y que irán desarrollando muchos pensadores marxistas como Marcuse, la Escuela de Frankfurt, Antal, bueno, no Antal como marxista, pero digamos que siguen nutriendo la reflexión materialista del arte. Muchos autores, pero que van ligando, ¿no? Entonces también del marxismo podríamos tener una estética del arte como se ha tenido, ¿no? Y un cuestionamiento crítico al arte burgués o al arte predominante. Y la otra es entender que el arte como es también un proceso de producción, ¿no? Que el arte se produce, por lo tanto necesita producción, relaciones de producción, fuerzas productivas, distribución, consumo. ¿Sí me explico? Entonces, si pensamos ya no el arte como este halo de creación individual desde una torre de marfil, lo pensamos como una actividad humana que se da en la sociedad dependiendo el sistema o el modo de producción en el que estemos, pero el arte se produce y para la producción necesita que alguien sepa, ¿no? El know-how, el saber hacer. ¿Y ese saber hacer dónde se enseña? Pues otra idea, relaciones de producción. No cualquiera puede ser arte. ¿Quién controla el arte? Podríamos irnos a socialización del arte y la cultura, pero podemos ver que el intermediario es muy importante, o el mecenas en su tiempo, ¿no? Fuerzas de producción, bueno, estamos cámaras fotográficas, video, óleos, un montón de cosas, la distribución, cómo se da, por medio de qué canales, el consumo, cómo se da en términos monetarios, quién lo compra, ¿no? Y entonces también el marxismo permite vislumbrar el arte ya, no nada más como el lienzo del gran maestro, sino como una actividad. Y como toda actividad humana que está institucionalizada en una época, tiene momentos de creación, momentos de producción, que podríamos englobar en producción, distribución, consumo. Y entonces el marxismo con esto va dando los primeros pasos para pensar en el futuro, este siglo XIX, y esto nos va a permitir pensar en el futuro una sociología marxista, ¿no? ¿Qué tan importante es Marx en términos de la sociología del arte y la cultura? Importantísimo, ¿no? Bourdieu estuvo influenciado por él, de ahí que saca capital simbólico como concepto, viene de Marx, la idea de campo, la idea de quién produce a los creadores, es en este sentido, ¿no? Entonces nos permite, digamos, la influencia de Marx va desde Marx hasta Bourdieu, ¿no? Y sigue la mata dando, pero a Marcuse, obviamente, ¿no? Marcuse va a decir, bueno, es que el hombre actual es un hombre unidimensional, es un hombre que lo hacen especializarse en algo, es un hombre que la sociedad industrial o postindustrial lo ha hecho un hombre vacío, ¿no? Que ve la tele, va al súper y trabaja, ve la tele, va al súper y trabaja, come, trabaja, va al súper, se divierte en la tele, ¿no? Una especie de otro ladrillo en la pared, ¿no? O sea, todos somos iguales. Y Marcuse en los 60s, ¿no? Marcuse es el gran teórico marxista del 68, dirá, bueno, ¿y dónde está la plenitud humana, la plenitud del ser? Entonces dice, deberíamos de buscar un hombre multidimensional. Un hombre y una mujer como los de la UASM, ¿no? Que trabajan, pintan, estudian sociología del arte, que son artistas
hombres trabajadores, ¿no? En condiciones de precariedad y todo, pero buscan ser multidimensionales, ¿no? Abrirse a muchas posibilidades, crecer en el sujeto y no nada más reducirnos en el consumismo. Un poco lo que llevará esto, ¿no? Marcuse trabajará mucho la lineación, como primer paso de pensar la cultura y el arte en clave sociológica y en clave materialista, que es algo muy, muy importante. ¿Sale? Entonces nuestro siguiente autor es Carlos Marx y en el siguiente video vamos a ver a Antal y a Mukarovsky, que son también grandes personajes de la sociología marxista. Y eso lo veremos en el siguiente capítulo. Espero que les haya gustado esta explicación, que es una introducción a la sociología del arte materialista a partir del primer gran clásico, que es Carlos Marx, ¿no? Y Carlos Marx es el gran autor de la sociología moderna, ¿no? Uno de los grandes autores de la sociología moderna y uno de los grandes pensadores de la modernidad. Muchas gracias.